Hola hermanos, el día de hoy, 23 de enero del 2025, es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Bueno, es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, así que por lo tanto es jueves. Ya saben, hay que ir al Santísimo, tenemos que tomarnos el tiempo para estar delante de Jesús Eucaristía, encontrarlo a Él, que es la clave de nuestra vida, ¿no? Y tener tiempo para dedicárselo, o sea, tiempo para orar, tiempo para estar un buen momentito ahí con Él. Importante, por ejemplo, piensen, estaba yo reflexionando sobre la catequesis eucarística, ¿no? La catequesis en torno alrededor del valor de la Santa Eucaristía. Que nada, o sea, a veces nos estamos acostumbrando a una catequesis que no es la adecuada y debemos propiciar precisamente. La devoción evidentemente va naciendo por el contacto, pero tenemos que educarlo y tenemos que educarnos nosotros también para ello. Muy bien, hoy les voy a hablar de un santo que es de los 103 mártires coreanos que celebramos en septiembre. ¿Se acuerdan? San Andrés, Quinta Egón, Pablo, Chon y compañeros mártires. Bueno, este es uno de los compañeros mártires que se llama, la Madre de Dios, André Chon Hwa Yung, ¿ok? Vayan ustedes a saber si estoy pronunciando bien las cosas, ¿no? Él fue martirizado un 23 de enero, entonces por eso quiero, claro, vamos a mencionarlo en septiembre, Dios mediante, si el Señor nos conserve en vida, pero quiero mencionarlo ahora por dos cosas en particular. Fíjense, él nace en 1808 en Cheongsang, que es una ciudad en Corea, ¿no? Y bueno, de hecho, es Corea del Sur, ¿verdad? Cuidado, que es Corea del Sur, porque hoy en día va a estar la Corea del Norte también, ¿no? Lamentablemente, esas divisiones. Ay, Señor Jesucristo. En fin, resulta ser que él era de una familia católica acomodada, tenían algo de dinero y parece ser que dejó su fortuna, lo dejó todo con tal de irse, se fue a Seúl para practicar mejor su fe. Claro, porque él sabía, y fue un gran, pero gran apoyo del obispo, en este caso, que era el tercer, ¿cómo se llama eso? Madre de Dios, no es administrador, vicario apostólico, porque era un vicariato apostólico en ese momento lo que había, y entonces era un obispo nada más que de origen francés, ¿no? Monseñor Lambert, y él lo ayudó en todo. Fíjense, era gran catequista, y resulta ser que él, junto con otro compañero, fueron los que escondieron al obispo, o sea, lo tenían ahí escondido a Monseñor Lorenzo Imbert, no Lambert, Imbert. Y, ¿cómo se llama? Pues resulta ser que engañado porque hubo unos que lo traicionó, no me acuerdo cómo se llamaba, es que claro, los apellidos sí son similares al de él, ¿no? Pues resulta que los engañaron diciéndoles que había terminado la persecución, hasta llegaron con cartas escritas por los gobernadores porque querían encontrar al obispo y todo, y hubo dos de los nuevos cristianos que habían sido catequizados, de hecho, por él, y pues denunciaron prácticamente donde estaba Andrés. Fíjense que Andrés lo soltaron, lo tuvieron preso dos veces lo tuvieron preso, pero consideraban las autoridades que era una persona muy sencilla, este no sabe nada, y entonces lo soltaban. Y él, pues no hay ningún problema, que de sencillo tenía muy poco. Lo que sí es que evidentemente al inicio fue un poco ingenuo, ¿no? Y por eso capturaron a Monseñor Imbert. Ya luego, en las siguientes ocasiones, no permitió él porque había dos de los sacerdotes que ellos tenían refugiados y que no, pues no fue por culpa de él. De hecho, cuando finalmente se lo llevaron, lo torturaron durante 5 meses. ¿Se imaginan ustedes? 5 meses siendo torturado, pero él no cedió. Él en ningún momento habló. Se mantuvo con una fortaleza realmente que hay que ver. No consiguieron que apostatara y no consiguieron que delatara dónde estaban los otros cristianos y sobre todo dónde estaban los sacerdotes, ¿no? Pues al final creo que después de tanto vejamen, ¿no? Murió estrangulado el 23 de enero de 1840. Era un joven, apenas tenía 32 años, o sea, cuando murió. Catequista, gran apoyo para los sacerdotes y quise hablar de él por el sentido de lo que vamos a hablar ahora, del sacerdocio de Cristo en la carta a los Hebreos. Terminamos el capítulo 7 del versículo 23 hasta el capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios.
ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, o habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, tres elementos. ¿Okay? Ya saben, se los he insistido a lo largo de estos días, la importancia de ver que la carta a los hebreos realmente es una reflexión sobre Cristo y sobre todo sobre su sacerdocio. Bueno, entonces ya hemos venido hablando del sacerdocio de Melquisedec, nos hemos unido a partir de esa llamada a mantenernos constantes y firmes en el seguimiento del Señor, se nos ha puesto de modelo a Abraham y luego con Abraham hemos llegado a Melquisedec. Y este Melquisedec del que hablábamos ayer, ahora pues queda muy bien que Cristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. Muy bien, ahora, entonces, digamos varias cositas. La primera, la comparación entre el sumo sacerdocio de los levitas, digamos, de los que servían en el templo y el sacerdocio de Cristo. Evidentemente la comparación es extensa, ¿no? Y no hay comparación posible. Primero, en el hecho de la eternidad, de la inmortalidad de Cristo, en el hecho del sacrificio y en el hecho también de que, digo, el sacrificio porque aquellos ofrecían corderos, Cristo se ofreció a sí mismo. Ahora hablemos del hecho mismo de sacrificar, porque en el caso de los sacerdotes de la antigua alianza, ellos ofrecían primero por ellos y luego por el pueblo, ¿no? Pues Cristo no ofrece por él porque, vamos, o sea, Él es Dios, está sentado junto al trono de Dios, Él es el, llamémoslo así, la cabeza del santuario, como lo dice el del tabernáculo, que es el mismo, ¿no? Este templo que no fue construido por manos de hombres, claro, porque ha caído el templo de Jerusalén en el año 70, sino que ha sido levantado por Dios. Si es levantado por Dios, es eterno, ¿no? Y el modelo está en el cielo, ¿eh? Eso es la imagen de utilizar a Moisés. Segundo elemento, las características de este sacerdote que nos convenía. Y lo dice claramente, ¿no? Es un sumo sacerdote, como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores, elevado por encima de los cielos. ¿Ya? Interesante, ¿no? Y luego que no necesito ofrecer como los demás sacerdotes. Una vez alguien me dijo, miren, no me acuerdo, recuerdo que era una señora, solo la miré en esa charla, yo hablé de esto y al fin, en la charla, no, en la misa, yo hablé de esto del sacerdocio de Cristo, que Cristo es santo, inocente, inmaculado, puro, pues separado de los pecadores, por eso separado de los pecadores, sacerdote, es decir, es pues, hecho sagrado, de ahí viene el sacrificio, lo que se separa. Bueno, y lo hablé yo en esa homilía. A la salida me dice la señora, padre, me dice, esas son las características que deben tener también ustedes los sacerdotes. Claro que tenía razón la señora, pero yo le dije, bromeando, le digo, bueno señora, le recuerdo que usted también tiene el sacerdocio común por el bautismo, le digo, también aplica para usted, santa, inmaculada, y se rió ella, pues sí, es decir, una salida mía, pero claro que ella tiene razón, muchísima razón. Se espera de nosotros siendo separados en el sentido de opuestos. Cuidado con esto, ¿no? Separar, la idea de separado de los hombres no significa opuesto, sino significa consagrado. Consagrado es hacer sagrado, fue hecho sagrado, por eso es sacerdote, ha sido sagrado, es consagrado. Esa es la clave. Es decir, y todos tenemos que entenderlo. O sea, vamos, si vamos a vivir en la mundanidad, si vamos a vivir como que si fuéramos uno más del montón y realmente no lo debemos ser. Perdonen, yo sé que suena un poco soberbio si lo quieren, pero que es la verdad, pues. Ustedes y yo siendo cristianos, pues la lógica es que actuemos como tal, pues si vamos a ser igual que los demás, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ganamos con eso? O sea, ¿qué logramos con eso? Absolutamente nada. Por eso la importancia de lo que les estoy diciendo. Y el último elemento, ¿no?
Fíjense cómo al hacer la misma comparación, al hablar de la fragilidad y todo esto, inmediatamente él como nos recuerda que él está para interceder siempre por nosotros. Esto me parece que es fundamental, ¿no? O sea, claro, los sacerdotes, los sumos sacerdotes de la antigua alianza, pues debían morir, ¿no? Es decir, pues estaban limitados, eran caducos, igual que lo somos los sacerdotes, ¿no? Hoy en día. De hecho, lo que hacemos nosotros, bautizar, perdonar pecados, consagrar, ungir enfermos, lo hacemos en el nombre de Cristo, porque es Cristo el que es eterno. O sea, cada vez que un sacerdote bendice, bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no bendice en su nombre propio, ¿no? No bendice por su propia fuerza, bendice por la fuerza del Señor. Esto es fundamental, ¿no? Vamos al Evangelio. Siempre Marcos, ahora estamos en el capítulo 3, después de las 5 controversias, una pausa, ¿no? Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es una síntesis, ¿no?, de lo que ha hecho Jesús hasta ahora. Está muy bien, está perfectamente sintetizado. ¿Qué es lo que él ha hecho? Ha curado, ha predicado y ha generado una conmoción porque vienen de todas partes. Se mueven desde la Transjordania, de Idumea es al sur, ¿no?, de Tiro y de Sidón, o sea, del norte. Si ustedes se fijan, está haciendo todo llamémosle así, está haciendo los 4 puntos cardinales, ¿eh? Todos los puntos cardinales. La Transjordania, el otro lado del Jordán, eso sería el este. Venir de Tiro y Sidón realmente también podría ser oeste, ¿no? Judea, Idumea, estamos hablando del sur. Bueno, entonces ha venido de todas partes. La gente viene de todas partes para buscar al Señor Jesús, porque lo han oído, han escuchado ya lo que Él está haciendo. Bueno, muy bien. Luego casi lo aplastaban, porque la gente quería tocarlo. Miren, a mí me resulta esto una cosa muy, muy interesante. Fíjense cómo en nuestra idiosincrasia, de hecho en nuestra humanidad, el deseo de palpar, ¿no?, el deseo de tocar, el deseo de experimentar. Esto es clave. En estos días nosotros estamos ya, pasado mañana, comenzaremos la novena en honor a la santa patrona de mi país. Y por favor, miren, cuando sale la imagen, o sea, la gente quiere tocarla. Claro, no la van a poder tocar porque efectivamente está protegida, está en un camarín, sobre todo la que se llama la imagen peregrina. Sí, pero la gente quiere tocarla, o sea, y la gente quiere acercarse lo más que puede. Y uno diría: hombre, eso casi huele a idolatría. Miren, es la sencillez, lo decíamos hace, ¿cuánto lo dijimos? El domingo, cuando hablábamos no, antes del domingo, cuando hablábamos del sacramento de la ternura, el sacramento del contacto, el sacramento de la caricia, el sacramento de la ternura, porque el tacto es precisamente, llamémosle, el sentido de la cordialidad, el sentido del afecto. Claro, tocar, palpar, abrazar, de estrechar la mano. Bueno, ahí va el sentido de todo esto. Yo creo que vale la pena entenderlo así. Es decir, ahora, recuerden que también a Jesús, San Agustín hace esa reflexión muy bella, ¿no?, en la reflexión que hace sobre el Evangelio de Marcos. Él dice que pues también lo tocaron los soldados romanos, también lo colgaron, también lo latigaron, también lo empujaron, o sea, lo tocaron, pero la manera de tocarlo, dicho sea de paso, lo mismo, y lo mismo dice San Agustín, ¿no?, con el tema este de que los demonios se le echaban a los pies y le decían que tú eres el hijo de... Sí, pero es diferente como lo dicen, ¿no? Piénsenlo, Pedro lo va a decir, va a confesar eso, es lo que menciona San Agustín, que él, Pedro, señala: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero lo dijo con amor. Los demonios pueden saber quién es Jesús, pero sin amor. Cuidado, porque muchos de nosotros tenemos doctrina en la cabeza, tenemos conocimiento, tenemos catecismo, tenemos la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios, pero sin creer, y entonces ahí sí ya estaríamos en un serio problema, ¿no? Porque desde el momento en el que ya no creemos, entonces nos falta amor. Les invito a hacer oración. Te presiona la turba de dolientes, todas las muestras del sufrir humano quieren llegar a ti, sollozan, gimen, se arrastran por el polvo hacia tu amparo. Se te nublan los ojos, aunque sabes que eres fuente de vida sin ocaso.
Y allá en tu corazón, donde más duele, lloras las consecuencias del pecado. Después, ternura inmensa. A cada uno vas imponiendo tus divinas manos, trazando un arcoíris de alegría que borra la memoria del nublado. No queda ahí tu amor, baja más hondo. Quiere llenar de fe lo que ha vaciado de dolores antiguos. Luego pide silencio, agradecido al entusiasmo. Señor, así te miro, así me acerco. Uno más en la fila. Me ves sano, pero a ti no te engaña la apariencia. ¿Estoy para tu reino desahuciado? Restaura mi interior. Quiero contigo volver a ser humilde, tu santuario, y llevar tu salud de cuerpo y alma, al inmenso dolor de mis hermanos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Andrés Chong Hua Yong, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves para todos. Pues si es jueves, oigan, al Santísimo todos, a tomarnos un tiempito para dejarnos tocar por su amor. No para tocarlo a Él, para dejarnos tocar por su amor. Feliz jueves a todos.